Estamos hoy día con el senador José Antonio Gómez, quien además es en la actualidad presidente del Partido Radical Socialdemócrata. Buenos días, senador. Muy buenos días. Quisiera, por favor, que usted nos contara por qué usted pertenece al Partido Radical, para comenzar. Bueno, porque primero es un partido con mucha historia, un partido que tiene tradición en Chile, es un partido que estuvo en distintas épocas gobernando el país, que significó la Corfo, significó mejoramiento de la educación, significó la igualdad entre hombres y mujeres, significó la soberanía de la Antártica, en fin, yo creo que el Partido Radical representa libertad en las personas, en su posición, en su manera de pensar, no hay dogmatismo al interior del partido. Por eso que creo que es el partido que representa genuinamente a quienes son, quienes piensan de esa manera, con libertad, con espíritu de desarrollo de un país igualitario. ¿Usted cree que el Partido Radical de hoy tiene algo que ver con el Partido Radical de los tiempos de González Videla, de Juan Antonio Ríos o de Pedro Aguirre Cerda? La verdad es que son épocas muy distintas, pero nosotros nos hemos dedicado a analizar las discusiones que se dieron en esas épocas, muchos años atrás. Y si uno analiza la discusión que existía en esa época, por ejemplo, en relación a la educación pública, lo que significaba para la ciudadanía, lo que fue la discusión por el divorcio u otras circunstancias, hay una época que se traslapa, que la verdad existen condiciones muy similares. Por supuesto, hoy día estamos en un siglo distinto, el partido tiene que renovarse, tiene que tener visiones distintas de futuro, pero la historia nuestra y la historia de Chile unida a la del partido es muy relevante en conocerla y creemos que tiene ciertas coincidencias con lo que está pasando hoy día. ¿Y le parece todavía un eslogan vigente, gobernar es educar? Más que nunca, yo creo que es el eslogan que cualquiera de nosotros, si fuera a una disputa en materia presidencial, es el que debiera utilizar. Sobre todo hoy día, cuando estamos señalando y discutiendo temas tan relevantes como el cambio de la educación municipal, como los recursos que tienen que recibir los chilenos que no tienen recursos para estudiar. Por lo tanto, creo que está más vigente que nunca. Usted fue ministro de Justicia de los expresidentes Frei y Lagos. ¿Me podría contar con cuál de los dos presidentes le fue más fácil trabajar y por qué? Son distintos. El presidente Frei era, yo diría, un presidente que tenía una actividad respecto de ciertos temas muy presente, y otro que no tenía un conocimiento a lo mejor de fondo, fundamentalmente en materia de justicia, pero con mucha preocupación y apoyo en el desarrollo de las políticas del ministerio. En esa época sacamos adelante proyectos muy interesantes. Y el presidente Lagos tenía un acercamiento mayor, puesto que es abogado, economista, y por lo tanto la conversación y análisis con el presidente Lagos era mucho más intensa, puesto que él tenía sus propias ideas encaminadas, el desarrollo de las políticas, no solo de justicia, en bastantes otros temas, pero son distintas personas, ambos grandes presidentes con un espíritu de desarrollo y de avanzar al crecimiento de Chile que es loable. Y creo que eso es lo que uno debe rescatar de mi trabajo con ambos presidentes. ¿Y como senador usted ha echado de menos la pega de ministro? Esto es bien complejo lo que voy a decir, pero en mi opinión son trabajos absolutamente distintos. Es el lugar donde uno realiza acciones, que es capaz de concretar lo que día a día piensa que son cambios positivos para Chile. ¿Qué pasa en el Senado o en el Parlamento? Es distinto, uno no tiene facultad alguna. De hecho, no podemos presentar proyectos de ley que signifiquen gasto. Muchos proyectos son declarados inconstitucionales por la misma razón. Cuando hay que resolver problemas que son prácticos de la gente, no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, creo que las condiciones del Senado o el Parlamento en relación al Ejecutivo son muy desmejoradas, y la gente desgraciadamente piensa que los parlamentarios tienen muchas más facultades de las que tenemos. Y por eso, en mi opinión, yo echo de menos, por supuesto, el Ejecutivo. Creo que es el lugar donde realmente uno puede hacer las transformaciones que son necesarias. Fíjese, senador, que yo he entrevistado en esta serie a varios parlamentarios y varios me han hecho la misma observación que usted. Ahora ustedes como Parlamento podrían tener acceso a una legislación en que les otorgara un poco más de poder, digamos.
Podríamos, en la medida en que nos pongamos de acuerdo, y esto es un acuerdo político, porque significa una reforma constitucional, significa cambiar el sistema político. Pero yo escucho todos los días, a mí me pasa también, que uno termina quejándose permanentemente por la falta de capacidad de resolver temas que nosotros tenemos. Temas que son necesarios, que son importantes, que requieren de la participación de los parlamentarios, muchas veces no son escuchados, muchas veces no son resueltos los temas con el conocimiento que tienen los parlamentarios de la zona que ellos representan. Yo creo que se podría hacer un cambio, pero requiere de un acuerdo político transversal, porque es una reforma constitucional mayor. Claro, porque lo que he podido percatarme es que en el trabajo distrital para usted es sumamente difícil explicarle a la ciudadanía que hay muchas materias que no están en la mano de usted resolver. Entonces eso a la gente común y corriente de repente le cuesta entenderlo. Y dice, no, este parlamentario no me sirve. Yo creo que lo más difícil para nosotros es decirle a la gente la verdad. Es decirle, mire, yo no tengo facultades ejecutivas. Si usted tiene un problema, o lo resuelve el municipio, o lo resuelve la intendencia o el gobierno central. Uno podrá servir de conducto, pero la gente eso no lo entiende. La gente cree que uno es el parlamentario, por lo tanto tiene que resolver las cosas, y eso es falta de educación cívica, porque lo que debiéramos hacer todo es explicarle a la comunidad que un senador tiene que legislar, que ese es su trabajo, que podrá servir de puente, podrá servir de conducto para resolver conflictos, pero que no tiene esa facultad, no ese es su trabajo. Pero requiere de una decisión política también de hacer educación cívica para que la gente entienda cuáles son los roles distintos entre lo que es un alcalde, lo que es un concejal, lo que es un intendente, lo que es un seremi, lo que es un presidente, un ministro y lo que es un parlamentario. ¿Y usted por qué cree que no existió esa convicción de que la educación cívica es fundamental? ¿O por qué no había un acuerdo en eso? No, yo creo que es lo que señalábamos antes, hay que hacer cambios profundos en educación. Utilizar el eslogan gobernar es educar significa eso. Nosotros hemos planteado a la Presidenta de la República que haga un cambio en la ley de televisión nacional. ¿Por qué? Porque creemos que uno de los temas esenciales es educar. Aquí no puede ser que en los colegios no exista educación cívica. Cuando uno lee cualquier entrevista, todo el mundo habla de los políticos de pésima forma, porque nadie le explica a la gente cuál es el trabajo que uno hace. Ayer sacamos la ley corta de antidelincuencia, un tremendo aporte al país, pero eso no sale en los titulares, no sale en primera página, no se discute ni se ve cómo se produjo. Entonces, si no existe esa decisión de educar a la gente, siempre vamos a tener esa dificultad. ¿Usted considera que no salió con la debida importancia hoy día la noticia en los medios? Yo creo que no salió con la debida importancia, siendo uno de los temas que venían discutiendo hace mucho rato y culpaban al Parlamento, particularmente al Senado, de su demora, que cosa que no era cierta, pero no sale con la fuerza que requiere. ¿Qué es lo que importa hoy día si esa ley se promulga? Que no va a pasar esta sensación de indefensión que había en la comunidad de que un individuo que comete un delito porque se declaraba ilegal una detención salía del tribunal a la calle, y esa sensación de impunidad se termina con esta ley, con otras muchas cosas más. Bueno, eso que es relevante para el país, que lo discutimos, peleamos mucho, tuvimos dificultades políticas y finalmente resulta aprobada por unanimidad, no es relevada de la manera que el país debiera conocer. Ese es el trabajo de los parlamentarios, y eso es lo que no se da a conocer, se dan a conocer las cosas malas nomás, y eso es malo para el país en general. ¿Y esto formará parte de lo que dicen muchos políticos, que la política es muy ingrata? Yo creo que la política es de las peores profesiones que uno puede ejercer en la vida, en el sentido de que es una caminar permanente por tratar de hacer las cosas bien y chocar con muchos escollos que a veces son de mala fe, son situaciones que no aportan a lo que todos esperamos, a desarrollar la buena política. Entonces es una de las profesiones más complejas, sobre todo por lo que yo señalo, porque siempre aparecen cosas malas y no las cosas buenas relevadas como titulares, porque si todo el mundo supiera que discutimos arduamente un proyecto de ley que va a ser favorable para la seguridad pública, que es uno de los temas relevantes para Chile, tendríamos una evaluación distinta. Háblenos ahora, por favor, senador, de cómo ha sido su presidencia en el Partido Radical en esta última elección. Bueno, yo presidí el partido durante 2 años y medio, hasta la última elección en que fui reelecto por 3 años más,
Y yo creo que ha sido una presidencia compleja, un partido que es pequeño, pero que hemos intentado ponerlo en el tapete público, en la discusión, con seriedad, con responsabilidad, hablar de temas políticos, de enfrentar situaciones a veces complejas dentro de esta ingratitud de la política, pero que son, en nuestra opinión, relevantes. Cuando planteamos temas de seguridad y a veces votamos distinto a la concertación, se nos genera un problema político. Pero tratamos de hablar de los temas y que el resto de la concertación y el país los escuche y los discute. Por ejemplo, ¿qué cosas son para nosotros relevantes? La educación. La educación es un tema central y nosotros estamos porque existan los recursos necesarios para que haya educación de calidad y no que le entreguemos 5.000 pesos más o un subsidio de una manera u otra y que no sea de verdad la decisión política de que la educación es la herramienta del cambio. Y es un tema de los radicales que lo hemos puesto sobre la mesa y eso hemos tratado en este periodo, de hacer política responsable. ¿Y cómo ve su futuro político usted? Así si mira para adelante, ¿se ve como ministro? ¿Se ve como que se va a repostular como senador? ¿Le ha gustado ser senador? Preguntas difíciles. Me es complejo de responder, porque son situaciones tan distintas que yo no conocía. Yo toda mi vida he estado en mi vida política, he sido concejal, he sido alcalde en municipio, he sido subsecretario, ministro, asesor, y ahora soy parlamentario, cosa que entonces no era un conocimiento de mi realidad, sin perjuicio como ministro haber conocido mucho el trabajo parlamentario, pero ser parlamentario es complejo. Yo no voy a decir que me guste, que sea algo que para mí sea lo más gustoso de la vida. No, yo prefiero hablar con la verdad. Es un tema difícil, cuesta, siento que el proceso del legislativo es lento. ¿Eso le produce frustraciones de repente? Sí, por supuesto, sin perjuicio que debo reconocer que cuento con una comisión de constitución lo más amplia, abierta, que hemos sacado muchos proyectos, pero igual siento que estamos en un sistema que es muy, muy lento y eso es lo que me deja no muy contento con mi experiencia como senador. Y usted que es tan ejecutivo como senador, a lo mejor podría impulsar esta reforma para que los senadores y diputados pudieran... Vamos a intentar. De hecho, a mí me parece que la existencia de 2 cámaras es un proceso que puede también ser un cambio interesante, que existe una sola cámara. Eso agilizaría mucho el proceso, darle facultades mayores a los parlamentarios para presentar proyectos, cambiar el sistema político. Es un tema que estamos discutiendo nosotros, pero que es de... ¿En la comisión? No, en el partido y en distintas instancias políticas. Pero es un tema mayor desde el punto de vista de la decisión política, porque al final, como señalo, esto es un acuerdo con todas las fuerzas políticas de Chile. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias a usted. Mucho con su entrevista. Gracias, Fe.